quería preguntarte, hay una propuesta por parte del Estado, una constituyente laboral, y también hay una encuesta bien larga en la plataforma Patria. Entonces, su opinión con respecto a eso, ¿qué hay detrás de todo eso? Bueno, la llamada constituyente obrera, ¿no? Nosotros ya la hemos caracterizado y hemos denunciado desde el primer momento como una manipulación del gobierno y de la élite del partido de gobierno con el instrumento sindical, entre comillas, con el que ellos cuentan, que es la llamada Central Bolivariana, que le ponemos comillas porque realmente eso es un aparato que no cumple funciones sindicales, sino que es un instrumento absolutamente al servicio de los que tienen el poder político. Bueno, esa constituyente obrera es fraudulenta completamente. Primero porque es una decisión unilateral, elitesca del gobierno. No es un proceso democrático de consulta real con los trabajadores, no nació de las bases de los trabajadores, pero además no tiene fundamento constitucional, porque la Constitución no prevé ninguna constituyente de esa característica, ¿verdad, doctora? Es correcto. La Constitución establece las premisas en las que debe convocarse una constituyente, ¿eh? Y cómo debe funcionar una constituyente, las atribuciones, las funciones de una Asamblea Nacional Constituyente, y de ninguna manera se prevé ese tipo de supuestas constituyentes. Entonces, pero ¿por qué convocan eso y nuevamente lo están hablando de eso? Porque esa es una forma de intentar o de pretender legitimar los cambios regresivos en la legislación laboral venezolana. Ellos quieren hacer ver como que hay sectores de trabajadores que quieren que se reforme la ley del trabajo, que se acabe con el régimen de prestaciones sociales, que se flexibilicen los derechos laborales. Y eso es falso. Los trabajadores lo que necesitan es que se cumpla la ley del trabajo, que se cumpla la Constitución. Y en todo caso, es a los trabajadores y a sus organizaciones legítimas las que le correspondería un proceso de consulta, un proceso de debate interno para determinar cómo nos organizamos, etc. No le corresponde a los patronos, ni al Estado, ni al gobierno. Ellos tienen que tener sus manos fuera de los procesos de decisiones internas en la vida sindical de los trabajadores venezolanos. Igualmente esa consulta de la plataforma Patria, pues esa encuesta, bueno, eso precisamente todo indica que eso hace parte del plan para ir estimulando la idea de una reforma de la ley del trabajo, para desregular las relaciones laborales. Aquí lo que estaban planteándose Fede Cámaras y la élite del gobierno, de este gobierno tutelado, pero ya eso lo venía planteando el presidente de facto que hoy en día está preso en Estados Unidos, lo cual nosotros condenamos porque no estamos de acuerdo con que venga una potencia de afuera a llevarse aquí a nadie, ni a un obrero, ni a un presidente, a nadie. Bueno, pero ya eso lo venían promoviendo el madurismo desde hacía años. Lo que pretenden ellos es imponer un nuevo modelo de relaciones de trabajo en Venezuela. Un modelo basado en la desregulación laboral, donde no haya el sistema de leyes laborales de protección, carácter protectivo del derecho al trabajo, sea destruido. Y que los patronos puedan despedir fácilmente, barato, y que haya una fuerza de trabajo casi gratis. Y eso lo vienen imponiendo cuando, como lo hemos denunciado, lo reafirmamos acá, cuando imponen una estructura de ingresos de remuneración donde el 99% son bonos, más del 99% ya, y donde congelan el salario mínimo, y hoy en día tenemos un salario mínimo de 0,30 centavos, creo. Entonces, todo eso, y donde desmantelan los contratos colectivos de trabajo y hacen prácticamente imposible que se discuta una convención colectiva verdadera de trabajo. Entonces, todo eso está siendo
montado para un nuevo modelo de relaciones laborales que le conviene a los capitalistas, que le conviene a la burguesía parasitaria ávida de ganancias fáciles y abundantes al menor costo posible. Entonces, denunciamos eso, pues. Todo eso, ambos elementos, viene acompañado de las prédicas de los jerarcas de Fedecámara, que vienen con su chantaje. Entonces, todo eso hace parte de esta cuestión. Nosotros incluso denunciamos que el diálogo social tripartito ha sido manejado de una manera excluyente, autoritaria, elitesca, y no está concebida para hacer cumplir la legislación laboral, para restablecer los derechos salariales de los trabajadores venezolanos y de las pensiones, sino para satisfacer las apetencias del gobierno y de la patronal privada. Entonces, lo digo porque últimamente también se está hablando de que hay diálogo, de que hay reuniones entre el Ministerio del Trabajo, los representantes de Fedecámara y algunos dirigentes de algunas centrales sindicales. Pero eso es un proceso inconsulto, no hay consulta real con los trabajadores, no se escuchan a los trabajadores, excluyen. La CUTV está excluida, así como otras centrales sindicales, Únete, Codesa, los no confederados, las organizaciones de jubilados y pensionados no entran allí, no se escucha a las bases, es un montaje favorable solamente a los patronos. Eso. ¿Y el diálogo que tenían con la OIT? Sí. Bueno, me refiero un poco a eso. El foro de diálogo social tripartito, eso quedó trunco, pero durante varios años eso se manejó de esa manera como lo decimos nosotros, de forma excluyente, sectaria, elitesca, burocrática, como un coto cerrado. Nosotros no culpamos ahí realmente tanto a los funcionarios de la OIT, sino a cómo el Ministerio del Trabajo del gobierno venezolano manejó las cosas. Todo se diseñó y se montó como le convenía a Fedecámara y también al gobierno. Ganaron tiempo durante todos esos años que hubo ese proceso de reuniones. No se mejoró el salario mínimo, al contrario, siguieron destruyendo el salario, no sirvió. Y luego que hubo, ellos dicen que que se determinó un método para la fijación del salario mínimo que nadie conoce, por cierto, ¿no? Y que ese método de la fijación, esa fue la gran conquista. Pero resulta que el gobierno continúa destruyendo el salario, ¿no? Entonces, no es un éxito. Éxito hubiese sido que hubiera frenado y revertido el proceso de destrucción del salario, pero no fue así. Por lo tanto, no nos sirve eso. Entonces, pero además de eso, el gobierno se le ocurrió no continuar esos diálogos, porque ni eso le convenía. Nosotros estamos planteando de que cualquier diálogo, cualquier proceso de debate debe ser de cara a los trabajadores, abierto, y con todos los sectores y todas las corrientes, todas las tendencias, sin ninguna exclusión, pero sin chantaje, sin condicionamiento, como se está haciendo acá. El derecho de los trabajadores a movilizarse, a luchar, a organizarse de manera independiente y sin tutelaje del gobierno ni de los patronos, eso tiene que ser respetado. Y para eso hay que lucharlo, eso, hay que pelearlo. Y en eso estamos. ¿Qué plantea la central que están acá con respecto a reivindicar las prestaciones sociales que se perdieron desde hace 15 años para acá? Aproximadamente ya la gente no tiene prestaciones sociales. Así es, efectivamente. Bueno, nosotros planteamos que esa es una de las deudas que tiene el Estado venezolano con los trabajadores. Entonces hay que restituir los derechos. Fíjate, cuando se impuso el memorando circular 2792 en octubre del 2018, fue una imposición del ministro del Trabajo dentro de una política del gobierno, el programa de crecimiento, programa neoliberal de crecimiento, recuperación, propiedad económica. Bueno, eso dejó sin efecto la aplicación del artículo 89 de la Constitución, que establece la irrenunciabilidad y la progresividad de los derechos laborales, la intangibilidad de los derechos.
y dejó sin efecto muchos otros, otras normas de protección del salario, de las contrataciones colectivas, de las prestaciones sociales. Comenzó ya sistemáticamente un desmantelamiento que también viene acompañado de lo que muchas veces mi camarada recuerda, las reconversiones monetarias, sobre todo las dos últimas del 2018-2021, que fueron prácticamente el exterminio del patrimonio de los trabajadores y su familia. Eso llevó a destruir prestaciones sociales, salarios, todo. Nosotros planteamos lo que está expresado en el pliego de exigencias de los trabajadores. No solamente que se dé sin efecto la aplicación del Memorando Circular 2792 y del instructivo de la ONAPRE, que ya sabemos lo que eso significó, de desmantelar conquistas contractuales, sino que también todo lo que se perdió en ocasión de la aplicación de esos instrumentos y todo lo que se dejó de percibir en ocasión de las reconversiones monetarias, ahora eso debe ser restablecido. Hay que restituir los derechos. Hay que hacer eso que nosotros hablamos de reparaciones. Cabe aquí. El Estado desmanteló, confiscó derechos conquistados, históricos y firmemente establecidos en la Constitución y en la legislación laboral. Ahora, ese Estado tiene que restablecerle a los trabajadores todo su patrimonio. Entonces, debería establecerse unos ajustes que tomen en cuenta la pérdida del valor de los salarios y de las prestaciones sociales. Como tú hablabas de las prestaciones sociales, ahí como lo explica muy bien un gran amigo nuestro, el dirigente sindical Ramón Machuca, lo dice en un video que se ha hecho famoso, las prestaciones sociales son deudas de valor. Entonces no se trata simplemente de pagar un dinero. Yo te debo 100 desde hace 20 años y te pago 100, ¿no? La deuda es del valor. Hay que tomar en cuenta la pérdida del valor de acuerdo a la inflación, a cuánto se ha dejado de percibir, lo que se ha perdido, la capacidad adquisitiva que perdieron los trabajadores y su familia a lo largo de muchos años. Ahora, eso no es fácil, eso es una cosa compleja, difícil. Y es la gran batalla de la clase trabajadora contra las clases explotadoras que tienen el dominio del Estado. Y bueno, hay que dar esa batalla. En este momento de crisis y de situaciones, digamos, históricas excepcionales, cada quien arrima la brasa para su candela, ¿no? Los patronos presionan para ellos salir bien librados de la crisis. Las empresas transnacionales estadounidenses imponen sus condiciones y salen bien libradas. Fedecámaras presiona e impone. Bueno, hace falta que la clase trabajadora se levante con fuerza e imponga también las condiciones que nos sirven. En Venezuela y en cualquier país nada se mueve sin los trabajadores. Nada funciona, nada se produce, nada opera sin los trabajadores. Pero ese es el sector sacrificado. Ese es el sector arruinado. Ese es el sector al que dejan morir. Bueno, nosotros no podemos esperar que alguien venga de afuera a resolvernos los problemas. El señor Trump no va a resolver los problemas de los trabajadores, ni las empresas petroleras, ni la señora Delcy, ni los tipos de Fedecámara, ni ningún político del sistema. Lo vamos a hacer nosotros mismos, con nuestra fuerza. Ahora, los sectores, los dirigentes políticos que dicen conmoverse por la situación que padecen los trabajadores, bueno, tienen la oportunidad de hacerse parte de esta lucha. Tienen esa oportunidad los diputados de la Asamblea Nacional que dicen cuestionar el sistema y cuestionar las políticas gubernamentales. Bueno, tienen la oportunidad ahora de ponerse de nuestro lado, del lado de la clase trabajadora venezolana. Por eso mañana vamos a llevar el pliego a la Asamblea Nacional y esperamos que haya
se abra un proceso de debate, de discusión, para restablecer la vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, de la Constitución en materia laboral, en materia de derechos laborales, sociales y humanos, los trabajadores y sus familias. Pero ¿de dónde va a salir la convocatoria de usted? Bueno, nosotros, igual que todas las demás organizaciones que estamos haciendo parte de esta convocatoria unitaria y amplia, vamos a concentrarnos en la Plaza Morelos, la Avenida México, a partir de las 9 de la mañana y saldremos en marcha hacia la Asamblea Nacional. Ese es el objetivo. Exactamente. Y así como aquí, nos lo vamos a hacer también en el resto del país. Prácticamente en todos los estados de Venezuela se anuncian movilizaciones en distintos puntos de concentración de acuerdo a lo que hayan acordado los compañeros. Pero todos los trabajadores tendrán la posibilidad, todos los sectores sindicales que luchan, independientemente de su orientación ideopolítica, de unirse y salir en movilización por los derechos de los trabajadores y sobre todo salarios, pensiones, reenganches para los trabajadores despedidos injustamente, fin de la judicialización, pago de las deudas por prestaciones sociales, que se cumpla, que se restituyan los derechos de todos los trabajadores. Este es un momento de salir a la ofensiva de la clase trabajadora venezolana. En eso estamos.